Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de Nest Framework. Soy Alberto de Arsis y bueno, ahora estaremos con Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT, que es el ponente que va a presentar este tema de Nest Framework. Antes de empezar, solamente recordar, como siempre, eh, la dinámica de estos webinars, ¿vale? La duración va a ser aproximadamente de 1 hora. Siempre dejamos unos minutos al final para preguntas que podáis hacernos. Por supuesto, podéis hacer preguntas en el momento de que se os ocurran, simplemente las hacéis por escrito desde la sección de chat y si viene al caso, pues yo le interrumpo a Miguel Ángel y le hago la pregunta y si no, pues las leemos al final del webinar, ¿vale? El webinar va a quedar grabado, así que si alguno de vosotros se tiene que ir a mitad de hora y tiene ganas de volverlo a terminar o de volverlo a ver, os va a llegar por correo electrónico automáticamente el enlace con la grabación. Automáticamente, pero dentro de unas horas, porque al webinar le cuesta un rato procesarse, ¿vale? Y yo creo que esto es lo básico, el que vosotros no podéis hablar, pero sí que, como digo, pues hacer las preguntas por escrito, la duración y el tema de la grabación. Os recuerdo que en arsis.es/webinar tenéis un montón de webinars que estamos programando, así que os animamos a apuntaros y ya por no retrasarlo, porque son las 4:01, yo creo que podemos dar paso a Miguel Ángel y que nos cuente esta introducción a Nest Framework. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Bienvenidos una vez más a Arsis y bueno, bienvenidos a esta presentación de Nest, que espero que sea interesante para todos o bueno, por lo menos para las personas que alguna vez han tenido alguna experiencia de desarrollo en Node.js, que probablemente la habrán hecho con Express y que pues Nest es un paso por encima y que está excelente para las personas que, bueno, luego lo comentaré, venimos del frontend, trabajamos con otros frameworks como el que es el caso de Angular y que tenemos una idea de, del desarrollo de JavaScript, pero hasta ahora no habíamos a lo mejor introducido el backend. Pues Nest te lo pone muy sencillo. Bien, quizás me interese saber de vosotros quiénes estáis trabajando con Node y quiénes no. Quienes no, pues también vais a tener la oportunidad de conocer otro tipo de backend, porque bueno, lo más típico a lo mejor el desarrollo web es trabajar con PHP, pero aquí podemos conseguir hacer otro estilo de backend que está súper interesante y que espero que os guste. Bueno, no me quiero enredar mucho más con esto y vamos a hacer una pequeña presentación comentando qué es Nest y luego veremos pues de manera un poco más práctica cómo trabajar con este framework y cómo pues hacer cosas como el tema del desarrollo de una API REST o el trabajo con las bases de datos. Así que espero que sea bastante interesante para todos. Vamos a empezar explicando rápidamente qué es Nest Framework. Bueno, antes de nada voy a decir por qué queremos Nest. Bueno, si alguna vez alguno ha tenido la experiencia de desarrollar en el backend, en concreto con JavaScript, habrá visto que no es tan fácil. O sea, JavaScript es un buen lenguaje de programación para empezar a desarrollar y la verdad es que está muy bien para poder, pues bueno, aprender a programar. Lo que pasa es que cuando ya te pones al detalle con el lenguaje, pues empezamos a conocer cosas como, por ejemplo, la asincronía, el tema de las promesas, los callbacks. Empezamos a ver que bueno, no es tan sencillo organizar el código en JavaScript como a lo mejor lo era en otros lenguajes. También ha ido evolucionando bastante lo que es JavaScript en sí. Han creado las clases y han creado muchas cosas que han mejorado lo que es las prestaciones del lenguaje a la hora de hacer mantenibilidad del código. Pero bueno, el lenguaje en sí tiene cierta dificultad en comparación con otros lenguajes como PHP. Luego hemos visto, o a lo mejor habéis podido apreciar, que es complejo pasar del frontend, estás desarrollando el frontend, JavaScript, del lado del cliente, y luego dices, bueno, ¿qué hago backend? Pues, ¿por qué no lo hacer con JavaScript? Y te darás cuenta que, bueno, que no es un paso tan directo. Y además, no existen unas guías claras de arquitectura. Hasta ahora ningún framework hecho para Node.js tiene unas guías claras de arquitectura que sí que las trae Nest, con lo cual esto mejora mucho lo que ya tenemos. Bueno, entonces, ¿qué es Nest en concreto? Pues es un framework backend que se ejecuta sobre la plataforma Node.js. Sus características principales son que está centrado en la arquitectura. De hecho, en el día de hoy pues vamos a ver
un poco cuál es la arquitectura de las aplicaciones con Nest y vamos a empezar a saborear estas partes. Y luego que también está inspirado en Angular. El propio creador de Nest es también desarrollador del framework o forma parte del equipo del desarrollo de alguna de las partes de Angular, porque Angular es enorme. Entonces, el propio desarrollador pues trajo esa arquitectura para poder implementarla en un framework, en este caso de backend, porque Angular es para el desarrollo del lado del cliente, y lo que hizo pues traerse todo ese conocimiento que venía de Angular para que, pues bueno, conseguir darle una arquitectura también a las aplicaciones del backend. Y además, esto viene muy bien pues para las personas que tienen conocimientos de Angular, pues que sepan, van a sentirse muy cómodos a la hora de trabajar con Nest. Y por último está basado en TypeScript, que es otra de las características también de Angular, que se programa con TypeScript. TypeScript, para el que no lo sepa, es un superset del lenguaje JavaScript, con lo cual todo lo que es el código JavaScript es código TypeScript válido. O sea que yo escribo JavaScript y eso también es TypeScript. O sea que, bueno, en principio para las personas que saben JavaScript, aprender TypeScript, pues tiene mucho camino realizado porque, bueno, realmente el propio TypeScript, el propio JavaScript, quiero decir, es código TypeScript también, pero además le agrega una serie de cosas que vamos a ver algunas en el día de hoy, como es el caso de los decoradores y muchas otras características del lenguaje que a su vez JavaScript también ha ido incorporando. O sea que TypeScript, digamos, a modo de ver, podríamos decir que es una especie de banco de pruebas y las cosas que van surgiendo, van gustando a la comunidad, pues en algún momento se introducen dentro del estándar JavaScript. Aunque esto ya como TypeScript es un lenguaje de propiedad de Microsoft, pues es muy sencillo, muy ágil crear nuevas funcionalidades o nuevas características del lenguaje. Ya cuando se trata de un estándar, como es el caso de JavaScript, pues ahí ya participan muchas personas, muchas empresas, equipos de desarrollo, entonces ahí va siendo más complicado, los estándares siempre tardan un poco más en salir. Solo Bueno, una mención, Miguel Ángel, al hilo de lo que comentabas de TypeScript, que aunque no está publicado todavía, probablemente lo haremos en breve, está previsto que en abril, si no me equivoco, hagamos un webinar de TypeScript. estupendo, porque es además está muy de moda, igual que Nest está muy de moda dentro de las empresas que se dedicaban a hacer backend en Node, que ahora han conseguido ver que, como ver la luz gracias a este framework. Pues TypeScript está muy de moda para el desarrollo empresarial, para hacer aplicaciones robustas, aplicaciones grandes, porque te da una base mucho más sólida de lo que es el lenguaje y te permite pues detectar de manera temprana los errores, que esos errores nunca lleguen a producción. Bueno, nunca, eso es mucho decir, pero bueno, que lleguen muchos menos errores sería más correcto, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué queremos Nest? Porque puede haber otros frameworks o puedo desarrollar con el JavaScript normal. Pues bueno, para desarrollar aplicaciones de todo tipo, pero en concreto es ideal para hacer aplicaciones del tipo de servicios web o lo que conocemos como APIs REST o incluso APIs basadas en GraphQL. Entonces, ese es el tipo de aplicaciones, pero digo que puedes hacer cualquier tipo de aplicación con Nest, pues las que hagan falta, aplicaciones de consola, aplicaciones web que devuelvan HTML. En concreto, los servicios web generalmente lo que hacen es devolver JSON y es, digamos, que es el fuerte de Nest y también es el tipo de desarrollo que se suele hacer en Node. Y luego Nest también te permite acortar el setup, o sea, la inicialización de los proyectos y también el flujo del desarrollo del día a día. Bueno, otra de las cosas interesantes de Nest que integra numerosas herramientas del ecosistema de Node, que por sí es gigantesco, y lo que hacen es bueno, centralizarse en aquellos paquetes que realmente funcionan, que realmente se utilizan, que son recomendables y que, pues bueno, no te tienes que ir buscando la vida para localizarlos e ir integrándolos por tu cuenta, porque ya está integrado dentro de lo que es el propio framework. Bueno, vamos a empezar a trabajar con Nest y vamos a ver lo sencillo que es empezar en un proyecto. Los requisitos antes de poder trabajar con Nest es instalar Node.js. Node.js lo instalas muy sencillo, simplemente te vas a la página de Node.js y bueno, pues entonces entras aquí y ya directamente te descargas el instalador en Mac o en Windows. Y si ya estás trabajando con Linux, pues por ahí en algún lugar, en la documentación, en la instalación, deben explicarte el comando
que tienes que colocar para Linux. No tiene ningún misterio, es instalar un software. Luego, una vez que tienes Node instalado, lo que tenemos que instalar es el CLI de Nest. Aquí me ha sobrado una A. Entonces, el CLI de Nest se instala con este comando. Este comando simplemente lo ejecutas. Este comando utiliza una cosa que se llama npm, que es el gestor de paquetes de Node. Y este gestor de paquetes lo que hace es poder instalar o bien paquetes globales, como es el caso del CLI de Nest, o bien paquetes locales que instalamos en un proyecto en concreto. Vaya, simplemente lanzamos este comando y se instala lo que es el CLI. No he dicho lo que es el CLI, es la interfaz de línea de comandos de Nest, que te sirve pues para poder generar proyectos desde cero. Digamos que tú no tienes un proyecto, quieres empezar uno nuevo, ahora lo veremos, y pues puedes generar todo ese proyecto. Luego también puedes tener una serie de scaffoldings o andamiaje de construcción de los distintos componentes del framework, y digamos que es tu amigo para poder eliminar muchas tareas del día a día, pero que son repetitivas y son tediosas y que tú, pues bueno, puedes quitarte de un medio un plumazo a través de lo que es la interfaz de línea de comandos. Una vez que tenemos el CLI de Nest, pues podemos lanzar el comando Nest seguido del comando que queremos nosotros ejecutar. No instalo el CLI porque básicamente ya lo tengo instalado en mi sistema. De hecho, aquí voy a hacer un Nest --help y vamos a ver. Disculpar un instante porque estoy utilizando una versión de Node que no es la correcta. Vale. Vale, yo es que tengo NVM, que es un instalador de Node que te permite intercambiar las versiones de Node y ahí no todas tienen la Nest instalado. De acuerdo, entonces ahora sí voy a hacer el comando este que os decía, nest --help, y aquí apreciamos todas las que serían las utilidades que nos vienen con Nest ya dispuestas para trabajar. Podemos crear nuevos proyectos, podemos construirlos para llevar a producción, podemos iniciar el servidor de desarrollo y podemos lanzar los tests y una serie de cosas, ¿de acuerdo? Y luego lo que os decía, el andamiaje o los scaffolding de las aplicaciones, pues aquí tenéis todo lo que serían los componentes o artefactos que tú puedes ir desarrollando. Bueno, puedes desarrollar lo que es el esqueleto de estos componentes a través de Nest. Bien, bueno, pues una vez que ya tenemos un poco idea de lo que es el CLI, pues vamos a crear nuestro primer proyecto con Nest. Básicamente, simplemente utilizamos el comando nest, lo tengo en la próxima diapositiva, nest new, y le ponemos el nombre del proyecto que nosotros queramos crear. Bien, entonces vamos a hacer un nest new y le vamos a poner nest arsis. De acuerdo con esto, estamos, bueno, ahora me pregunta cuál, para instalar las dependencias, o sea, el software en el cual se basa Nest, qué gestor de dependencias vamos a utilizar, le decimos que npm, y lo que va a hacer este instalador es crearte, o instalador del proyecto, porque ya Nest, el CLI ya está instalado, lo que es el generador del nuevo proyecto, lo que va a hacer crearte una carpeta que se llama igual que el nombre del proyecto que estamos generando, y que dentro de esta carpeta nos va a instalar todo lo que sería el software necesario para que esta aplicación funcione. O sea, todas las dependencias de npm que sirven para que Nest funcione. Todo el software de terceros en los cuales yo me baso para poder construir mi aplicación. Y bueno, esto puede tardar unos minutos dependiendo de la conexión que tengáis, si es más o menos fuerte. Mientras tanto, pues vamos a echarle un vistazo a la página de Nest y así pues vamos empapándonos un poco. Otra de las características muy interesantes de Nest es que tiene una muy buena documentación. Está en inglés, eso sí, bueno, es una tónica general, como ya sabéis, en el día a día del desarrollo. Y pues bueno, puede que a lo mejor os cueste un poquito más si no tenéis mucha idea de inglés, pero os aseguro que es el contenido en sí es muy entendible. Aquí en el overview te explican cómo trabajar con los principales componentes. Nosotros vamos a ver varios de ellos: controladores, módulos, servicios o providers, y enseguida los vamos a explicar. Y luego te explican, pues eso, técnicas fundamentales, otras técnicas, cómo trabajar con bases de datos. Bueno, hay bastante documentación aquí para poder empaparse de lo que es el Nest. Y una vez que ya está esto funcionando, ya nos sale este mensaje en el cual nos dice qué es lo que tienes que hacer a continuación. Dice, métete en la carpeta del proyecto que acabamos de generar, y luego a continuación utiliza el comando npm run start.
Antes de hacer eso, voy a hacer un code punto para poder abrir lo que es el proyecto en el editor. Voy a ampliar la fuente para que lo veamos todos bien. Si alguien tiene alguna dificultad para verlo, que me lo diga. Encantado, cambiamos el tamaño de la fuente, lo que haga falta. Y ahora a continuación, pues vamos a hacer el comando que nos sugerían, que era para poder poner en marcha el proyecto. Bien, si yo hago nest start, perdona, npm run start, lo que estoy ejecutando es un archivo que está en el package.json. Me imagino que estos archivos, pues quien está familiarizado con los proyectos en JavaScript los conoce. El package.json básicamente lo que es un archivo donde está una serie de metadatos del proyecto en los cuales están explicados pues cuáles son los scripts que yo puedo utilizar dentro del proyecto para llevar a producción, para poder iniciarlo en modo de desarrollo, para poder debuguear, para poder hacer el testing, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego tienes aquí todas las dependencias, tanto las dependencias comunes como las dependencias de desarrollo que utilizamos para desarrollar con Nest. Bien, entonces dentro del package.json hay un script que es el start y hay otro script que es todavía mejor, que es el startDev, que hace una cosa muy chula, que es que te permite hacer un watch para que cada vez que cambie mi proyecto él va a recompilar todo el código y lo vamos a poder ver el proyecto pues con el nuevo código que ya hemos incorporado. Entonces voy a colocar este comando, run start .dev, para que ya me permita hacer esa recompilación automática. Antes he dicho que Nest funciona con TypeScript y es que es importante esto en este punto porque como TypeScript es un lenguaje encima de JavaScript, pues es importante porque cada vez que yo escribo código TypeScript, el sistema del CLI tiene que recompilar mi código y tiene que ir colocando todo el código pues nativo de JavaScript a base, o sea, compilado en base al código de TypeScript. O sea, el TypeScript lo convierte en JavaScript y el JavaScript ya lo puede ejecutar Node. Y eso es lo que hace básicamente este CLI. Cada vez que yo cambio el código TypeScript de mi proyecto, me recompila y me vuelve a ejecutar la aplicación. Además, me crea una carpeta dist, que es donde están los archivos de JavaScript, donde está el propio proyecto ya compilado. Bien, entonces esto es el proyecto básico de Nest. Vamos a echarle un vistazo para reconocer sus piezas fundamentales y empezamos a sumergirnos dentro de lo que sería la arquitectura del framework. Bien, primero encontramos que tenemos toda una serie de archivos raíz en nuestro proyecto. Vaya, esos archivos, nuevamente, quien está trabajando con JavaScript debería reconocerlos. El package.json, por supuesto, el tsconfig. Este tsconfig es la configuración del TypeScript para poder pues eso, personalizar el modo de que va a funcionar TypeScript dentro de este proyecto. La configuración del CLI de Nest, el README, bueno, típico README de los proyectos, y el git ignore, que me recuerda que esto está ya como iniciado un repositorio y estos son los archivos iniciales del repositorio. Voy a hacer un st-commit para comitearlos, confirmarlos y a partir de aquí todo lo que cambie pues me lo va a controlar Git diciendo, oye, pues has cambiado esto y esto, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí son archivos que no necesariamente vamos a ir tocando, muy raramente vamos a ir tocando y básicamente lo que vamos a estar nosotros es desarrollando a través de esta carpeta, la src. Esta es la carpeta donde está todo el código del proyecto y donde va a ir creándose cada uno de los componentes del proyecto, se va a ir creando dentro de esta carpeta, ¿de acuerdo? Y es la carpeta que al compilarla se convierte en la carpeta dist. Luego tenemos la carpeta Node Modules, que, bueno, supongo que también ya sabéis que son las dependencias de JavaScript que están instaladas todas en esta carpeta. Y veis que tenemos aquí una cantidad enorme de cosas, no os asustéis porque estas carpetas no las tenéis que tocar para nada, simplemente las cosas que vamos instalando se van instalando ahí. Bueno, entonces dentro de estos archivos, el archivo que más nos interesa para comenzar a estudiar cómo se va a ejecutar Nest es el main.ts. Main es el archivo típico de arranque de una aplicación y TS es porque es un archivo en sintaxis TypeScript. Entonces aquí, como veis, es un código pues que esto es JavaScript normal, o sea, si lo ves, dices, esto es JavaScript normal, no tiene nada que ver con ningún otro lenguaje. Sí, es decir, TypeScript se diferencia en que le agrega algunas cosas al JavaScript, pero al final es código JavaScript que espero que podáis reconocer.
Vaya, básicamente aquí lo que estamos haciendo es dos import de dos cosas que está importando para poder arrancar la aplicación. El main.ts se encarga de eso, de arrancar la aplicación. La primera es traernos del Nest Factory, que es la clase que me sirve para poder crear una nueva aplicación de Nest. Y además la trae de @nest/core, que es, digamos, que es los paquetes de núcleo del framework. Y luego estamos haciendo un import de app-module. Es una clase que se llama app-module que está en .barra. Todo lo que empieza por .barra son archivos que están dentro de mi propio proyecto y lo que encontréis aquí, app-module. Este es el módulo principal de la aplicación, el módulo raíz. Igual que pasaba en Angular, espero que alguien tenga conocimiento del framework Angular para el backend, para el frontend, perdón, pues existe un módulo principal, que es el módulo raíz, que es el que se encarga de incorporar una serie de artefactos que pueden ser de todo tipo, como controladores, servicios, lo que sea, y luego además otros módulos secundarios que se encargan de cada una de las, generalmente las pantallas de la aplicación. Pues aquí en Nest va a ser muy parecido. Tenemos el app-module, que es nuestro módulo principal, es el que me sirve para arrancar la aplicación, pero luego voy a poder ir creando distintos módulos que generalmente se van a hacer por entidades o por recursos, mejor dicho, si estamos hablando de una API REST, ¿vale? Cada uno de los recursos son una API REST, y si por ejemplo fuese una API REST de facturación, pues tendríamos clientes, tendríamos usuarios que se van a conectar con el sistema de facturación, tendríamos facturas, tendríamos quizás productos, bueno, entonces cada uno de esos recursos en el API, pues generalmente lo vas a desarrollar dentro de un módulo. No necesariamente, pero generalmente te vas a organizar de esa manera. Y luego tenemos aquí un método que se llama Bootstrap, y este método lo que hace es propiamente el arranque. ¿Veis que, bueno, no es un método, es una función? ¿Veis que es una función que se llama Bootstrap, como digo, y a continuación se está ejecutando esta función, se está invocando? Entonces lo que va a hacer este código es, bueno, traerse unas cosas y tal, y ejecutar la función Bootstrap que se encarga de arrancar la aplicación. Dentro de lo que es arrancar la aplicación, quiero que nos fijemos que para poder crear la aplicación con el Nest Factory, que es eso que habíamos importado por aquí arriba, lo que hago es crear la aplicación en base al módulo raíz, que es el app-module, ese de ahí. Y luego, una vez que tengo la aplicación creada, que es, perdona, es esta de aquí, esta variable app, esta constante app, lo que hago es hacer un app-listen para que se ponga a funcionar la aplicación y que estará escuchando el 3000, es el puerto en el que estará escuchando la aplicación una vez que yo la arranque. De hecho, ya la habíamos arrancado. Vemos que aquí está la salida, que todo ha ido bien. Así que yo podría perfectamente ya mostraros cómo esta aplicación está funcionando. Vamos a hacer aquí un localhost 2.3000 y veréis cómo nos arranca la aplicación y nos dice Hello World. Ok, pues nos ha dado la bienvenida al mundo. Bien, estupendo. Quería aumentar la fuente para que se leyese el Hello World. Bien, ahí lo tenemos. Bien, entonces vamos a echar un vistazo a ver más cosas que tiene aquí por dentro para entender por qué nos ha mostrado ese mensaje de Hello World. De acuerdo, entonces como hemos visto, vamos a ir tirando del hilo y vemos que se ha arrancado la aplicación con el módulo principal, que es el app-module. Dentro de la carpeta del proyecto tenemos aquí al app-module y este archivo, lo que estáis viendo ya es que tiene un código pues como este. Bien, quizás nos sorprenda, aunque voy a empezar por el final, que la propia clase app-module no tiene ningún código. O sea, es un módulo, pero no tiene ningún código. No tiene ningún código. Señores, ¿cómo es posible que una aplicación que, bueno, no hace mucho, solo nos muestra Hola Mundo, pero cómo es posible que no tenga un código en sí? Pues nos lo consigue a través de una cosa que son los decoradores. Los decoradores son un mecanismo para hacer, digamos que metaprogramación, en el cual, usando esos decoradores, yo puedo, en vez de tener que programar todo lo que son los comportamientos de mi aplicación, lo que puedo es configurar ese comportamiento en base a una serie de parámetros. Así que el que desarrolla estos decoradores es el que realmente está haciendo metaprogramación y es el que dice, vale, pues en base a los parámetros yo te voy a programar un módulo. Y es lo que hace justamente este decorador @module, que estáis viendo que es lo primero que importa aquí arriba del todo. Bien,
Los decoradores en sí se utilizan mucho a lo largo de todo Nest y lo que hacen son decorar o darle una funcionalidad a base de una configuración a todo lo que está justo detrás de donde se está utilizando el decorador. Si veis, un decorador no es más que una función, que en este caso es una función que recibe como parámetro un objeto. Este objeto es el que sirve para configurar, y en base a ese objeto el decorador hará que lo que está decorando, que en este caso es app-module, se comporte como un módulo atendiendo a la configuración que nosotros estamos proporcionando. Con lo cual, algo que podría ser muy complejo, hacer un montón de instancias de clases, configurar las clases, hacerle un montón de tareas de programación, se convierte simplemente en una declaración de intenciones y ya está. Hemos conseguido un módulo de aplicación. Bien, ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que... Vamos, ya leyendo el código por aquí, tenemos aquí un par de imports que no hemos visto todavía, y estos imports me traen un controlador y un servicio. Controladores y servicios son dos de las piezas fundamentales dentro de Nest y que vamos a aprender a trabajar en el día de hoy. Y básicamente un controlador se va a encargar de mantener o de responder a las solicitudes de los clientes, en este caso, de la gente que entre en nuestro servidor o la gente que esté consultando nuestro API. Y los servicios se van a encargar de trabajar con datos, ¿de acuerdo? Nos va a dar una capa de trabajo con los datos para que nosotros podamos directamente al servicio pedirle cosas y ese servicio ya directamente me la proporciona. Es una manera de separar el código por responsabilidades. Y bueno, en la arquitectura de Nest pues tenemos controladores y servicios que se encargan de estas partes, el trabajo con las solicitudes o los casos de uso y el trabajo con los datos en el caso de los servicios. Bien, entonces lo que hacemos dentro del decorador @module es hacemos declaraciones de imports, que son las cosas que este módulo importa, en este caso nada. Luego hacemos declaraciones de los controladores que va a tener este módulo y hacemos declaraciones de los providers que vamos a obtener este módulo. Los providers son, digamos, un conjunto de tipos de clases que nosotros podemos utilizar dentro de generalmente los controladores o de otros providers. Esas clases tienen una característica, es que son inyectables, pero luego hablaremos de esto, ¿vale? Bien, entonces vamos a centrarnos en el controlador. El controlador me sirve para, digamos, responder a las solicitudes de los clientes o de las personas que están consultando el sitio web o el API. Entonces, dentro del app controller, yo voy a encontrar el código. Veis que es un app controller, es un archivo que está aquí dentro del proyecto. Dentro del app controller voy a encontrar lo que sería el código que me permite responder a las solicitudes. De nuevo encontramos que existen por aquí varios decoradores. Tenemos el decorador @controller y el decorador @get. El uso de decoradores en Nest es constante. Como digo, pueden, inicialmente, cuando a lo mejor no tienes mucha, lo digo porque personalmente a mí me pasaba, ¿no? Cuando tengo mucha experiencia con estas cosas decoradores, que te viene así un poco, y dices, pero ¿esto qué es? Y te genera un poco de confusión porque a lo mejor no estás acostumbrado a utilizarlos, pero luego al final lo que es que te quita un montón de trabajo, porque básicamente tú a través de la configuración de ese decorador estás configurando muchas cosas que no tienes que estar andando, lanzando pues eso, un montón de líneas de código para realizar esos comportamientos, ya te lo hace todo ese decorador. Entonces, digamos que a lo mejor choca un poco cuando estás empezando, pero luego un poco que te familiarices con ellos, pues ya te van a facilitar mucho el día a día. Y como digo, aquí en los controladores de nuevo estamos importando cosas, en este caso controller, que es el decorador de @controller que me permite definir o hacer controladores, y el decorador @get que me permite responder a rutas tipo get. Y luego estamos utilizando un servicio que enseguida comento, ¿vale? Bien, vamos a ver, por hacer alguna cosilla, bueno, vamos a ver, reconocer primero cómo es que nos llega a mostrar un Hello World. Este $get lo que hace es que, bueno, perdona, el controller lo que va a hacer es tener un método por cada ruta que quieras
programar dentro de este controlador. Y ahora en este caso solo tenemos una única ruta, que es esta de aquí, que es una ruta de tipo get, que vaya, básicamente es la ruta que responde en la raíz de la aplicación. La ruta que se abría cuando decíamos aquí el Hello World. Entrábamos en la raíz de la aplicación y mostraba Hello World. Pues bien, esta ruta, básicamente si yo aquí le devuelvo cualquier otra cosa, pues básicamente lo que va a hacer es esta ruta de volverme aquí un hola ARSYS en vez de un Hello World. Básicamente, ¿por qué me salía Hello World? Porque aquí hay una llamada a un método del servicio que no me quiero meter todavía con él, pero básicamente todo lo que devuelvas aquí dentro del método Hello World es lo que te devuelve la ruta. ¿Cómo puedes hacer otras rutas dentro de la aplicación? Pues básicamente simplemente colocamos aquí el @get y en vez de poner aquí cualquier cosa, vamos a poner aquí /hola, perfecto, y aquí en hello, get hello, vamos a poner get hola. Tenemos que cambiar el nombre del método porque no puede haber dos métodos en la misma clase que tengan el mismo nombre. Y aquí en vez de poner hola ARSYS, vamos a poner hola a todos para poner aquí otro mensaje. Bien, los decoradores son fantásticos porque, fíjate, este controlador hace que esta aplicación se convierta en un controlador, se comporte como un controlador. Y este decorador @get lo que hace es que este método se comporte como respuesta a una solicitud. Aquí, en lo que es la configuración del controlador, perdón, del decorador @get, le paso la ruta a la que la ruta que tiene que ejecutarse o tiene que solicitarse para que se ejecute este método de aquí. Así que si yo coloco localhost aquí /hola, lo que vemos que pone aquí hola a todos. Entonces yo puedo tener cualquier número de rutas en este controlador que simplemente las voy a ir creando de esta manera. @get. Get es uno de los mecanismos de HTTP para poder realizar solicitudes al servidor. A continuación le decimos la ruta a la que quiero responder y a continuación el método con el código necesario para poder responder esa ruta. Yo puedo hacer muchos tipos de solicitudes, no solo GET, también están las POST, PUT, PATS. Todo eso tiene que ver con el protocolo HTTP y enseguida vamos a ver algunas de esas al explicar un poco el desarrollo de API REST. Pero antes voy a mostraros rápidamente cómo poder crear un controlador, un segundo controlador para que entendamos algunas cosillas extra antes de meternos con código un poco más complejo. Bien, entonces, dentro de nuestra aplicación, la voy a parar un momento por aquí, con control C, separar la aplicación, por cierto, voy a hacer un nuevo controlador dentro de este proyecto. Recordemos que tenemos el comando nest help, que me dice todas las cosas que yo puedo hacer con nest. Y una de las cosas que yo puedo es crear, bueno, con el comando generate, yo puedo generar el esqueleto de diversos tipos de clases que voy a utilizar dentro del framework y uno de ellos son los controladores. Los controladores que hemos dicho que responden a las rutas de la aplicación. Entonces voy a hacer un nest generate, puedo escribir generate con todas las letras o simplemente la abreviación nest, perdona, G de generate. Muy bien. Y luego en controller podría escribir controller con todas las letras o simplemente CO. Voy a escribir CO, que es más corto, CO, y a continuación le digo el nombre del controlador. Vamos a poner aquí users y esto nos va a crear un controlador que se llama users. Fijaros que me ha creado dentro de la carpeta src una carpeta que se llama users y que dentro de esa carpeta me ha creado el user controller por aquí. Y luego me he creado un usercontroller.spec.ts, que es el archivo de las pruebas unitarias. Lo voy a mover a la papelera para que no me haga ruido, pero bueno, ahí es donde programaríamos las pruebas unitarias. Entonces, dentro de user controller encontramos lo que es el controlador. Fijaros que él ya me genera lo que es el código básico para que yo pueda definir a partir de aquí lo que se encargaría de hacer este controlador.
Además, fijaros que al decorador @controller lo está alimentando con una cadena users. Esa cadena es la ruta a partir de la cual este controlador va a responder. Ahora lo vamos a ver. Así que yo, dentro de lo que es el código del controlador, podría responder a todas las cosas que tendrían que ver con los usuarios de este supuesto API, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, pues yo puedo empezar pues un poco con el código que habíamos visto antes. Vamos a tener un get y dentro de get le vamos a decir, si no coloco nada, es como decidimos, es la ruta raíz de este controlador. Y ahora vamos a hacer aquí un get all y lo que dice es que esto me devolvería todos los usuarios. Bien, ahí está. Bueno, aquí get se está quejando, veis, el editor se está quejando porque no se encuentra get, hay que importarlo. A ver, lo importamos a través de NestCommon y ya lo tenemos ahí, controller y get importados, y ahora ya esto funciona. Ahora, ¿cómo vamos a poder ver si esta ruta nos funciona? Pues aquí pondremos users y a continuación, pues la aplicación está parada, a un instante que la vuelvo a poner en marcha. Bien, y ahora nos dice que aquí muestra todos los usuarios. De acuerdo, básicamente rápidamente para que hagamos algo más, voy a mostraros aquí un get que ponga aquí un test y simplemente aquí en vez de todos los usuarios es un simple test. Bien, y aquí get test. Se ha recompilado y ahora si ponemos users /test, dice aquí un test. Fijaros qué fácil, qué rápido es crear rutas en las aplicaciones. Básicamente los controladores te dicen la ruta principal donde este controlador va a funcionar y luego a continuación pues tenemos aquí cada uno de los decoradores get te dice la ruta a la que el método este te va a responder. Bien, voy a pasar ahora rápidamente por el tema de los servicios, que es la última pieza que me queda aquí por ver dentro de lo que es la aplicación principal. Y aquí tenemos un servicio que nos permite, bueno, muy poquitas cosas, simplemente tiene un método getHello. Como he dicho antes, los servicios te sirven para poder gestionar los datos de las aplicaciones. Entonces, generalmente cuando yo necesite acceder a datos dentro de una aplicación, pues con una base de datos o cosas así, pues yo directamente no voy a ir a hacer esas consultas dentro del controlador, sino que la delegaré en alguna otra pieza del software de mi aplicación, que en este caso son los servicios. Y entonces simplemente aquí tenemos un servicio que lo que tiene es un único método que pone getHello, que devuelve hello world. Antes de analizar para qué se utiliza y cómo utilizar el servicio, vamos a comentar que todos los servicios son del tipo provider y todos los providers dentro de Nest son decorados con un mismo decorador, que es el decorador injectable. Este decorador lo que permite es que por inyección de dependencias tú puedas requerir un servicio al crear un controlador. Vaya, quien tenga idea de frameworks, esto lo tendrá súper sabido. Pero bueno, básicamente la inyección de dependencia lo único que hace es que me permite que cuando yo necesito cualquier pieza del software dentro de un controlador o de otra pieza de software, yo tengo dos opciones. En el constructor, hacer todos los new necesarios para poder construir esas piezas de software que necesito dentro de una clase, o bien directamente si tengo el patrón de inyección de dependencias, pues en este caso implementado como un Nest, simplemente lo que voy a hacer es en el constructor declarar en la cabecera del constructor que requiero tal y tal y tal y tal pieza de software. Y esas piezas pues tienen que ser en Nest decoradas todas con el decorador injectable. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en el controlador. En el controlador, aquí, cuando estábamos haciendo el constructor, lo que estábamos haciendo es que
estamos diciendo a Nest, con todo este código aquí, que parece un poco raro, le estamos diciendo, oye Nest, cuando tú construyas este app controller, quiero que me des un objeto que se va a llamar app service, que va a ser de la clase app service, y este objeto me lo metas dentro de una propiedad privada, que será eso lectura. Es un poco complicado y tal, pero esto lo que hace, complicado a lo mejor de explicar o de entender si no tienes una experiencia previa con estos patrones que estamos mencionando, pero bueno, básicamente lo que va a hacer es que te va a crear dentro de lo que es el app controller una propiedad que se llama app service, que va a ser del tipo app service. Justamente el tipo aquí, app service, es el que le dice al sistema de inyección de dependencias que tiene que inyectar un elemento de tipo app service, que básicamente es el servicio que acabamos de ver, que es un servicio inyectable. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a que es inyectable, me lo puede inyectar aquí en el constructor y yo no tengo que andar, digamos que, instanciando ese servicio y haciendo toda la configuración necesaria para que ese servicio esté funcionando. Y básicamente, lo que consigo con eso es que dentro de lo que era mi controlador, haciendo uso de la propiedad app service, yo puedo invocar a todos los métodos que estaban dentro de app service. En este caso, getHello, app service lo que me devolvía es hello world, pero podríamos haber puesto cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces ahora, simplemente si yo entro en la raíz de la aplicación, pues me va a decir lo que el servicio me está devolviendo. 1, 2, 3, hello world. Bien, entonces ya ahora sí le hemos dado un repaso general a lo que sería la aplicación básica que tenemos cuando instalamos Nest. Pero no quiero dejarlo aquí, quedarnos solo en lo básico, quiero ir un poquito más adelante y para eso os voy a presentar un repo por aquí que está en el GitHub de Squelite y que pues básicamente este repositorio pues tiene unos ejemplos de Node básicos para aprender estos, pero, bueno, de Node pero con Nest, para poder aprender a manejar este framework. Y dentro de estos ejemplos, pues yo he creado un par de branches o ramas dentro de Git, que se llama una desarrollo REST y otra database, que son las que quiero mostraros aquí para ver dos estados del proyecto. Es un proyecto muy simple, pero tenemos otros proyectos por ahí, si buscáis entre los repositorios de SQLite hay otros proyectos de Nest como más avanzados, pero estos, bueno, son bastante sencillos para poder empezar a entender cuáles son las piezas o las cosas que podemos hacer. Entonces me voy a meter en ese proyecto que se llama Desarrollo Nest, que lo tengo aquí abierto. Voy a cerrar el editor tal como lo hemos dejado aquí. Y voy a hacer aquí un code punto para iniciar este proyecto. Vaya, me voy a meter en la rama desarrollo REST, no, ya estoy en ella y ahora vamos a echarle un vistazo a algún controlador, se supone que es un controlador de producto, ¿vale? Y este controlador pues ya tiene una serie de cosas extra que ya las traigo hechas porque si lo tuviese que escribir todo pues no me daría mucho tiempo para poder avanzar. Bien, como hemos dicho antes, los controladores responden a rutas de la aplicación. Las rutas GET ya las hemos conocido. Esta ruta GET será la que se devuelva cuando tú entres en la ruta Products y nada más, porque el GET no tiene nada más. Y este método, esta ruta, lo que se supone que te debería hacer un API REST es devolver el listado de los productos. Luego vamos a tener una ruta GET en la cual, fijaros esto, qué interesante, qué facilidad para poder pasarle parámetros a las rutas. En este caso, tenemos aquí una ruta que me permite acceder a diversos parámetros. Bien, esta ruta de aquí lo que indica, tú puedes colocar, como hemos visto antes, una ruta aquí y decirle aquí esto, hola, pues te responde la ruta hola. Pero muchas veces quieres acceder a las rutas y las rutas son como productos /1, productos /2, productos /3, ¿de acuerdo? Entonces esos son como parámetros que se pueden gestionar en una misma ruta. Por ejemplo, el identificador de producto y a lo mejor la categoría del producto también la queréis en la ruta. Y entonces esto lo que sería un patrón en el cual
accediendo a products y a continuación accediendo a un identificador y luego una categoría, o sea, dos datos, aquí separados por una barra, pues yo puedo acceder a esos. Con eso se pueden generar miles, n rutas, todas que serán procesadas a través del mismo método. Bien, me he acordado que teníamos aquí esta aplicación en funcionamiento, lo voy a parar y voy a iniciarla aquí. Voy a comprobar que estoy utilizando la versión de Node que toca y ahora vamos a poner en marcha. npm run start .dev. Bien, ahora vamos a echarle un vistazo porque localhost /products lo que me devuelve es el listado de productos que el ruta get que va a la raíz. Pero luego hemos visto que tenemos una segunda ruta que es esta de aquí, identificador y luego categoría. Si yo, por ejemplo, le coloco aquí simplemente un identificador, esto no corresponde con... igual tenemos, sí, es que tenemos aquí un get ID. Vale. De hecho, bueno, no pasa nada. Le coloco el identificador, me responde una ruta, pero si yo lo coloco aquí una categoría, por ejemplo, mesas, y dice el producto que quiere recibir es el 45 de mesas. Fijaros, ¿cómo se consigue esto? Pues básicamente cuando tú defines una ruta, como en este caso hemos definido, con dos parámetros en la ruta, yo puedo al declarar el método utilizar un decorador que se llama @param, que me sirve para decorar en este caso un parámetro del método. Y este @param lo que hace es que el parámetro que está decorando va a tomar como valores todos los parámetros que están enviándose por la ruta. Así que yo podré recibir aquí, utilizar, perdón, lo que es los nombres de los parámetros o los valores de los parámetros que están recibiendo aquí por la ruta. Bien, entonces tenemos aquí el @param, está decorando la variable params y esa misma variable yo la utilizo para params ID obtener el primer segmento de la ruta y con params category obtener el segundo. Fijaros, si por ejemplo le coloco aquí unos guioncitos, lo que va a hacer es va a poner entre guiones lo que es la categoría que estaba aquí en mesas. Pero si yo pongo aquí, en vez de mesas, pongo sillas, pues lo que hace es que me responde y me pone aquí sillas de esta manera. O el producto 4 de sillas, pues ya está. Bien, entonces eso es una cosa que Nest hace súper sencillo. Si alguien había desarrollado algo en Node anteriormente, habrá visto lo sencillo que es. Luego, en los parámetros, tú puedes recibir un único parámetro. Directamente, si al decorador param le dices qué es lo que quieres recibir, oye, que quiero recibir el ID, pues ya directamente te da la variable ID ya como un número y la puedes utilizar aquí tal cual. Y otra cosa que podemos recibir dentro de los parámetros es el body de la solicitud. ¿Qué es el body de la solicitud? Bien, alguien habrá desarrollado backend y sabe perfectamente lo que hace una solicitud post. Lo que hace es que envía datos a través del protocolo HTTP a través del cuerpo de la solicitud. Esos datos, pues generalmente son los campos del formulario, pero vosotros podéis tener datos dentro de generalmente a lo mejor cuando estáis consumiendo este tipo de aplicaciones, los datos los vais a tener dentro de, se los envías a través de una solicitud AJAX, quiero decir, a través del código del frontend, pues yo le puedo pasar a través del body de la solicitud de AJAX, una serie de datos. Y eso básicamente es lo que va a hacer esta aplicación Postman por nosotros. Dentro del body de la solicitud, aquí al hacer un post a products, yo le puedo pasar
una serie de datos como el name, el description, el stock, y al hacerle send a través de esta aplicación, lo que va a hacer es una conexión con esta URL enviándole este body de la solicitud. Esto es como si fuesen datos que trae de un formulario, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú envías el formulario, el navegador hace por ti esta parte de pasarle por el body de la solicitud esos datos siempre que los mandéis por post al servidor. Y ya luego, yo como si estás haciendo Ajax, pues esto lo haces de otra manera. Lo tienes que programar con tu código de frontend y tal, y ya de esta manera le pasas el body. Y bueno, y aquí lo estamos viendo, cómo estás creando un producto, teclado en inglés, con el texto, un teclado en inglés y la layout en inglés. Básicamente es justamente lo que está pasando por aquí. Es la salida que está ocurriendo aquí. Bien, si dentro de Postman pasamos aquí, en vez de teclado en inglés, ponemos solo teclado, pues yo le doy al send y ahí sí está escribiendo teclado. Bien, bien, bien. Pues eso es lo que todo lo que sería el desarrollo de una API REST, las facilidades que te da. Este body, el decorador @body, lo que hace es decorar este parámetro @body con las cosas que me vienen a través del cuerpo de la solicitud, y yo puedo utilizar body.name, body.description. O sea, me lo pone muy sencillo para descomponer todo lo que me venga a través del formulario, etcétera. Y de esta manera iríamos creando una API REST, pero claro, esto es como una especie de juego en el cual yo estoy trabajando solo con un controlador. Para acabar, quisiera mostraros unas diferencias aquí. Voy a quitar todos los cambios del proyecto y voy a mostraros otra rama, que es la rama Database, que tiene otra serie de código que el que estamos trabajando con bases de datos. Solo por comentar así rápidamente, Nest puedes trabajar con distintos modelos de base de datos. Yo podría utilizar el conector de MySQL, el conector de Postgres o el conector de Mongo, de cualquier base de datos, y utilizarla directamente para poder acceder a las bases de datos. Pero lo normal, cuando trabajamos con estos frameworks un poco más a alto nivel, es que utilicemos ORMs. Los ORMs son sistemas que me permiten hacer un mapeado entre lo que son las tablas de la base de datos hacia los datos de la aplicación. Y ese mapeado lo que hace es que proporciona, yo cuando accedo a la tabla, directamente no tengo que hacer sentencia SQL ni nada de ese estilo para poder acceder a la información. Yo directamente utilizo una serie de conexión, o sea, una serie de métodos para poder conectarme a la aplicación, y el ORM con esos métodos sabe que estás intentando acceder a usuarios, acceder a productos, acceder a lo que sea, y lo que te devuelve son los objetos usuario, los objetos producto o lo que sea. No te devuelve las tablas así como con filas y tal, típicamente que se hace, por ejemplo, en programación PHP nativa, sino que directamente te devuelve un array con toda una serie de objetos usuario, de objetos producto, de objetos de tal, con lo cual te quita una cantidad de trabajo enorme cuando estás trabajando cuando estás desarrollando con bases de datos. Pues bueno, Nest viene integrado con TypeORM o el ORM Sequelize, ¿de acuerdo? Aunque yo podría utilizar cualquier otro ORM disponible en Node. Y básicamente lo que tenemos en esta rama es la integración con un ORM que se llama TypeORM, y en ella pues hemos realizado algunas modificaciones que os voy a comentar rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Básicamente, cuando yo trabajo con TypeORM, ya viene todo integrado dentro de Nest. Entonces lo que voy a hacer es utilizar un módulo que se llama TypeORM Module, que está dentro de Nest.js/TypeORM. Vaya, entonces este módulo se encarga de hacer todo por mí para poder integrar TypeORM dentro del proyecto. ¿Cómo lo voy a integrar? Pues de esta manera, como estáis viendo aquí. Lo que voy a hacer es utilizar un método de TypeORM Module que se llama forRoot y que lo alimento con un objeto en el cual indico toda la configuración de conexión con la base de datos. Le digo, oye, pues el tipo de base de datos
es MySQL. Otra de las ventajas de los ORM es que se abstraen de la base de datos que estás utilizando. Tú simplemente en la configuración le indicas si quieres trabajar con MySQL, Postgre o lo que sea, y el código va a ser el mismo independientemente de la base de datos que trabajes. El ORM ya se encarga por debajo de saber comunicarse bien con MySQL, con Postgre o con cualquier sistema gestor de base de datos que estés utilizando tú. Luego, a continuación, indico todos los típicos datos de conexión a la base de datos, incluso algunos datos como, por ejemplo, el tiempo que quiere que esperar entre reintentos de conexión. Y estos dos datos de aquí debajo son típicos o específicos de type ORM que me permite hacer un autoload entities, y esto lo que hace es que yo todo lo que declare en el framework como datos que va a utilizar la aplicación, él me va a generar automáticamente las tablas en la base de datos. No, perdona, lo he dicho mal, Synchronize el que hace eso. Todas las entidades de la aplicación me las va a generar con tablas en la base de datos. Y yo cuando cambio el dato de una entidad, me cambia la tabla. Y luego el autoload entities lo que hace es que yo no tengo que declarar, como estáis viendo aquí, todas las entidades una por una que vaya a utilizar en la aplicación, sino que él mira el código de los módulos y dice, vale, pues está utilizando estas entidades. Pues él las carga automáticamente. Ok, el caso es solo un detalle, que es que esta configuración me ha metido dentro del app module. Aquí no es lo normal. Lo normal cuando trabajas aquí con una aplicación ya sólida, en este mismo repositorio que os comentaba antes, está explicado, se ven ejemplos de esto, es que utilicemos un archivo de configuración para que tengamos las variables de entorno, y ese archivo de configuración hace que nos pongamos código de conexión con secretos, claves, quiero decir, en el propio código de la aplicación, que sea una cosa insegura, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a ver hoy, pero que se puede hacer perfectamente con los componentes que ya tienen integrados el framework, lógicamente. Y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, de esta manera lo que estamos haciendo, el módulo principal de la aplicación, es decirle, oye, que voy a utilizar TypeRM Module y con esta base de datos. Y luego ya en cada uno de los módulos específicos de, por ejemplo, el módulo de productos, pues yo voy a estar trabajando con una entidad, que es la entidad de productos. Pues ahí utilizo también, dentro de TypeORM Module, utilizo el for future, que lo que me permite es decirle cuál es la entidad que yo voy a utilizar. Es la entidad que se llama producto. ¿Y qué es una entidad? Pues no es más que una clase que está decorada con una serie de decoradores. Veis que los decoradores están por todas partes, que me permiten definir cuáles son las columnas que va a tener una tabla. Bueno, permiten definir un dato. En este caso, permite definir el dato de producto y te especifica cuál va a ser el mapeado a columnas dentro de la tabla. Entonces, lo que hace es aquí definir una columna, o sea, cada producto va a tener un campo ID, y este campo ID va a ser dentro de la tabla va a ser una tabla primaria, o sea, un campo primary key de la tabla, y que además va a ser generado automáticamente, el típico autonumérico. Luego vamos a tener un dato que sería el name, que va a ser de tipo string, y aquí con este depurador @column lo que le estamos diciendo es que lo quiero que mapee a un tipo de datos varchar dentro de la tabla con un length 50. Con lo cual, yo cuando estoy haciendo esto, estoy definiéndole el tipo de cada uno de los datos que yo tengo en esta entidad de producto y cómo van a estar mapeados con qué tipos de columnas dentro de la base de datos. Una vez que nosotros hacemos esto, lo que hace el ORM, sin que yo tenga que venirme y crear la tabla, ni tenga que jugar nada con el SQL, me va a crear una tabla con estas características: un ID autonumérico, un name con un varchar 50, una descripción con varchar 255 y un stock con un entero de 5. Bien, pero eso me lo hace todo el propio ORM. Yo no tengo que andar tocando la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la entidad, una declaración de una entidad, y dentro de lo que era el módulo, yo le tengo que decir que este módulo va a trabajar con una entidad que es la entidad de producto. Disculparme que me voy a tener que alargar un poquito de la hora para no dejarlo a medias, ¿verdad? Y luego, dentro de lo que es
el software, lo que vamos a hacer es que en el controlador de productos, aquí ya tenemos un ejemplo un poco más complejo de un controlador que incluso hace validaciones y hace cosas que no estoy tocando en el día de hoy, pero que si queréis, pues podéis preguntar cualquier cosa y encantados de ayudar. Pues lo que vamos a encontrar es que tenemos una serie de métodos y que todos estos métodos están trabajando con un product service que, como os dije, yo en el método no voy a hacer, perdón, en el controlador no voy a hacer el trabajo de ir a la base de datos, pedir solicitar cosas y tal, sino que voy a delegar a la capa de los datos, que es en este caso el producto, y, perdón, el servicio, y ese servicio va a tener un método que se llama getAll, que me va a permitir recuperar todos los datos del producto. ¿Cómo es ese getAll? Pues bueno, básicamente lo que hace, gracias a esta declaración del forFeature, typeORM forFeature product, lo que va a hacer es que el propio Nest me va a generar una cosa que le llaman, un tipo de clase que le llaman repository. Un repository no es más que una clase que está especializada en acceder a los datos de una tabla en concreto y devolverte y te ofrece toda una serie de métodos para poder acceder a una tabla en concreto, en este caso la tabla de producto, y esa tabla pues bueno, puedes recuperar los datos del producto, de un producto particular, poder hacer inserts, todas las operaciones típicas de gestión de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo bueno de esta integración de TypeORM con Nest es que esta clase repository yo no la he tenido que programar. Simplemente lo que hacemos es que el propio Nest, a través de la inyección de dependencias, me permite decirle que yo quiero que me inyecte un repositorio de tipo producto. Y él ya sabe, porque este producto pertenece al módulo, que te va a tener que dar pues eso, un repository que está especializado en el acceso a los datos de producto. Yo sé que es un poco lío ver todo este código, son muchas cosas que están aquí todas mezcladas, habría que ir poco a poco para llegar aquí, a lo mejor serían horas de explicaciones para poder entender todos estos datos de aquí, pero lo que quiero que veáis es que yo en el servicio, para poder acceder a todos los datos de un producto, me queda un código ridículo, que yo no he tenido que programar nada. Simplemente lo que hago es utilizar el repositorio que me ha inyectado, me lo han dado ya hecho, y le digo find. Y lo que eso hace es que me devuelve, como yo lo estoy diciendo, qué es lo que quiero buscar, lo que hace este método es me devuelve todo lo que hay en la tabla. Fijaros que aquí en la tabla yo tengo como dos productos, que es una sigla plegable y un teclado en inglés. Entonces, si yo hago un get all de todos los productos, vaya, fijaros que aquí el controlador de products me hace un get all de todos los productos. Pues aquí me voy a products y me voy a la raíz de products y me muestra todos los productos que tengo en la base de datos. Y es que no has tenido que programar nada. Simplemente, hombre, por adaptarnos a la arquitectura de Nest, pues hemos ido creando las capas de controladores, servicios y tal, que eso me va a permitir que todos los equipos trabajen de una misma manera y todos nos organizamos bien el código del software que estamos desarrollando, pero tú no has tenido que desarrollar ningún tipo de conexión, ninguna sentencia SQL ni nada por el estilo, ¿no? Entonces es todo como muy, muy cómodo, muy ágil en el momento en que ya lo tienes. Luego, aquí, por ejemplo, tenemos un producto, dentro del controlador de products tenemos un método que me permite rescatar un producto en concreto a través del parámetro el ID. Esto de aquí lo que me dice es que me permite hacer una validación de ese identificador para asegurarme que sea un entero. Y ya me lo hace todo Nest. Entonces, de esta manera yo puedo intentar recuperar un producto por su identificador. Vamos a traernos el producto identificador 2, que es el teclado en inglés, y ya me da ese identificador. Fijaros qué sencillo. Yo simplemente le pido al servicio que me dé ese identificador y ese servicio lo que hace es irnos al repository y decirle find one y le manda el identificador que quiero recuperar
Si encuentro el producto me lo devuelve, si no, devuelve una excepción, porque yo puedo intentar recuperar el producto 20 que no existe y me devuelve un 404. Eso también me lo hace este código de aquí. Me manda una excepción que dice no puedo encontrar ese producto. Y es todo así de sencillo. También tenemos aquí un método insert que nos permite hacer una inserción de un producto que básicamente, de nuevo, no tengo que escribir nada, simplemente creo el nuevo producto a través del Product Repository, creo un nuevo producto con el body, que es el cuerpo de la solicitud, y luego lo que digo es que me quiero salvar ese producto y al final devuelvo el producto en sí. Así, para hacer un post voy a tener que irme aquí y crear un nuevo producto. Vamos a crear un teclado, no, vamos a poner un Mac y esto es un Mac Mini, ¿vale? Y vamos a decirle que tenemos 20 en stock de Mac Mini. Y ahora hago un send, me hace un send por post a la URL de los productos y ahora me dice que la descripción debe ser, veis que tiene esta validación, esto de aquí, Mac Mini super potente. La validación no la hemos visto, pero bueno, cualquier cosa. Y ahora vemos aquí el producto que se ha creado, identificador 3. Si yo accedo al get de productos, ya vemos que tenemos el producto 1, el 2 y el 3. Y aquí está el Mac Mini que acabamos de crear. Bueno, voy a ir cerrando por aquí, dejando abierto el espacio de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, comentario de todo tipo, que queráis, cualquier inquietud. Pero bueno, la conclusión sería esa. Nest es un framework que nos permite una arquitectura de las aplicaciones mucho más sólida de lo que teníamos con otros frameworks basados en Node y que nos permite hacer un desarrollo muy robusto de lo que sería nuestro cualquier tipo de producto o proyecto, quiero decir, pero en concreto sobre todo del tipo de aplicación API REST que es la que hemos visto aquí en estos ejemplos. Es cierto que este código se hace un poco complejo si nos explica paso por paso y se ve cómo se ha ido construyendo cada parte, pero la idea, mi idea con esta sesión es que vieses que al final el código es todo muy sencillo, los métodos son muy cortos y me hacen todas las cosas que yo necesito y básicamente las piezas que me ofrece el framework pues me van permitiendo realizar de una manera rápida todo lo que son las operaciones típicas que tú vas a necesitar a través de, por ejemplo, en este caso, el acceso a la base de datos, conseguir validar que los parámetros sean enteros. De esta manera, solo indicándole el tipo de la clase que tú necesitas en el body, te va a validar los cuerpos de las solicitudes y digamos que hace un montón de, te da un montón de utilidades y te hace un montón de magia para que realmente puedas desarrollar centrándote en lo que realmente te importa, que es tu negocio, y no tanto en escribir cientos o miles de líneas de código para poder hacer cosas repetitivas. Muy bien, pues hasta aquí. Si queréis alguna preguntilla, como digo, estamos disponibles. Así que, Alberto, tú dirás. Había Miguel Ángel una pregunta, bueno, luego la has vuelto a mencionar, pero comentaban, si tienes dos rutas diferentes, ¿cómo puedes dirigir una o a otra? Si tienes dos rutas diferentes con dos rutas, no sé si lo estoy leyendo bien, ¿cómo puedes dirigir a una u otra? Por ejemplo, una barra 2.id barra 2.category y otra barra 2.id barra 2.tag. Ya, generalmente lo que vas a hacer en este caso, si estás hablando de tags, lo que generalmente tenés que hacer es cuando nosotros estamos, voy a pasarme a la rama del desarrollo REST, lo que yo pienso que sería más normal es que cuando tú tienes category y tienes tag, pues aquí pondríamos, para distinguir si las dos rutas podrían confundirse porque el patrón es lo mismo, pondría aquí tag barra category y entonces ahora la ruta va a ser, esta ruta será identificador y luego la palabra tag
y luego el nombre, bueno, en este caso sería category, y luego el nombre de la categoría. Y luego tendrías otra ruta que sería fin with tag. Tienes que cambiar el patrón, porque si no, al final es imposible que el framework sepa discriminar. Entonces sería una cosa así, ¿vale? Tener dos rutas distintas, que el patrón sea distinto. Ahora bien, si tú tienes una ruta igual a otra, también la podrías distinguir también a través de definir pues el tipo del parámetro, y dependiendo de un tipo, pues hacer una cosa u otra. Eso ya tendrías que escribirlo aquí dentro de tu código. Si lo que me ha llegado a través del parámetro category es un número, pues entonces devuélveme tal cosa. Si me ha llegado, ya con un poco de programación, quiero decir. Si me ha llegado una cadena, pues entonces vete por aquí y me devuelves otra cosa, ¿vale? Creo que ha quedado claro. La verdad es que nos hemos pasado más de 10 minutos del tiempo inicial que habíamos dicho, o sea que eh, creo que podemos dejarlo aquí, que muchas gracias a Miguel Ángel por este webinar, yo creo que ha estado muy bien, que hay comentarios de la gente agradeciéndolo y bueno, gracias a vosotros también por asistir. Empezamos el curso, ya sabéis que desde hemos publicado enero y febrero, hablamos de todo tipo de temas y como decía, pues aunque no tengamos publicado, hay alguno que igual a los que habéis estado aquí os puede interesar, como el de TypeScript, que creo que va a ser en abril. Así que bueno, pues estad atentos, os mandaremos mails de vez en cuando comentándoos los avances de la programación. Tampoco me gusta publicar con 6 meses de antelación porque luego a veces nos surgen compromisos y es difícil mantener la fecha exacta y entonces es un poco más complicado. Os avisamos con unos 2 meses de tiempo que yo creo que es suficiente. Pues nada, muchas gracias Miguel Ángel y como decía, gracias a todos. Recordad que tenéis la grabación y nos vemos en el próximo. Podéis hacer sugerencias en una encuesta que creo que os llega automáticamente también de temas que os interesen como siempre o de cosas que mejoraríais, sea el horario, la duración o lo que sea, ¿vale? Un saludo. Un abrazo para todos. Gracias. Cuidaros. Hasta luego.